Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Soy Manuel Pinto, analista de XTB. En este mes de los ETFs con XTB, mes de agosto, cada martes y cada jueves vamos a realizar un análisis de diferentes oportunidades de inversión con ETFs. En este caso hemos seleccionado el ETF DTLA.UK, que es de renta fija gubernamental americana. Ya es el cuarto análisis que hemos realizado. Empezamos la semana pasada con el ETF DSD.FR, un ETF inverso del DAX alemán. Hemos hecho también ETF sobre el oro físico el pasado jueves, este martes sobre IQQH.de de cambio climático y en este caso, como decimos, de renta fija gubernamental. Antes de explicar los motivos y un poquito de explicación sobre lo que es la renta fija y cómo poder efectuar todo el análisis a través de XStation, pues lo que es la explicación del ETF, aunque ya lo sabéis, fondo cotizado, un mix entre fondo de inversión y acciones, ya que nos permite tener liquidez inmediata, comprando y vendiendo en el mismo momento, sin esperar a un precio NAV, sin esperar a poder vender al día siguiente, con precios mucho más reducidos y que nos permiten además replicar, bien sean índices, bien sean sectores, ideas temáticas. Podemos hacer ETFs inversos, como decíamos que fue nuestra primera opción, podemos hacerlo sobre divisas, así que por tanto nos ofrece infinidad de oportunidades, de ideas de inversión que durante este mes, como decimos, en el mes de los ETFs con XTB, vamos a realizar cada semana dos análisis diferentes que espero que os guste. En este caso, como os decía, vamos a proceder al análisis de la renta fija gubernamental americana a través del ETF DTLA.UK. Antes de nada, explicando brevemente sobre la renta fija, que no está tan extendida en España como es la renta variable, en lo que, a grosso modo, a nivel general de resumen, pues sobre todo podemos entender renta fija gubernamental de gobierno, renta fija corporativa de empresas, es decir, gobiernos o empresas que necesitan o requieren de un capital y que dicen, oye, yo soy Microsoft, una empresa, quiero comprar otra diferente, quiero hacer una inversión importante, voy a financiarme, voy a emitir deuda y que el inversor pueda comprar esa deuda mientras yo le voy pagando un porcentaje. Igual el gobierno, ¿no? Oye, necesito pues realizar diferentes inversiones, emito deuda a tantos años y por tanto pues voy debiendo ese capital. Como sabéis, pues hay empresas y hay gobiernos que deben pues más porcentaje que otros. Por ejemplo, España pues es uno de los países más endeudados a nivel de porcentual de PIB y luego hay otros, pues por ejemplo Japón, también Estados Unidos, también Francia o Italia como de los países más endeudados, ¿no? Entonces podríamos englobar pues, esta renta fija en tres apartados principalmente: renta fija americana, renta fija europea o emergente. ¿Cuáles son los factores en común? Los factores que afectan a cada uno de ellos o que afectan a la renta fija, pues la duración principalmente, pues depende de cuánto es la duración que tiene nuestra emisión, que tiene esa deuda, pues va a tener más o menos riesgo. Ya sabéis que cuanto más riesgo, más años en principio se debería de ofrecer más rentabilidad, que ahora veremos el por qué hay veces que no ocurre. La calificación, pues no es lo mismo ser una empresa con un grado de rating muy alto, es decir, una empresa solvente, una empresa en la cual no se tenga miedo a hacer un default o a hacer un impago, o una empresa todo lo contrario, que tengamos una perspectiva negativa o de miedo, de incertidumbre de que puede realizar los pagos de manera adecuada, ¿no? Así que, por tanto, pues esto depende de las agencias de calificación, véase Moody's, véase Standard & Poor's, pues dan una nota de calificación a cada una de estas empresas o países y dependiendo de esa nota, pues puedan ofrecer un rendimiento superior o inferior. Y luego el spread, pues básicamente que a nivel general pues hay, por ejemplo, AAA, AA, BBB, BB, triple C, que ya estaríamos aquí en high yield, triple C, doble C o C, ¿vale? Pues dependiendo de la agencia de calificación, ¿vale? Pero sobre todo pues a través de Standard & Poor's, a partir de triple B negativo, ya todo lo que venga por abajo ya es considerado high yield, todo lo que sea por encima, triple B menos, triple B más, doble B menos, ya todo esto es investment grade, ¿vale? Y ese spread, ya luego cada empresa pues tiene su propio porcentual que ofrece extra a los inversores, ¿no? No es lo mismo pues una empresa de triple A que triple B, o dentro incluso de triple B pues no es lo mismo
una empresa que pueda ser una petrolera, que pueda ser una tecnológica, depende del entorno del mercado, ¿no? Así que, por tanto, factores relevantes: duración, calificación, spread, renta fija que podemos comprar, americana, europea, emergente, y que pueda ser de gobierno o de empresas. Luego hay otras oportunidades en renta fija, como pueda ser municipal bonds, como puedan ser TIPS, que van en línea con la inflación, como puedan ser los bonos flotantes, ¿vale?, que se referencian a un tipo. Hay muchas diferencias o muchas oportunidades en renta fija diferentes, pero nos vamos a centrar sobre todo en algunas de ellas que iremos viendo más adelante. ¿Cómo invertir en renta fija? Pues sobre todo 3 modalidades: a través de fondos de inversión, a través de ETFs o bonos directos. Fondos de inversión, ¿qué es el inconveniente que tienen? Pues sobre todo lo que son las compras y ventas, la comisión para los clientes o inversores, y además el TER o la comisión de gestión. Pongamos de ejemplo que la rentabilidad de un bono español a 10 años se está ofreciendo cercano al 2%, entre la compra y lo que es el TER de ese fondo de inversión, pongamos que ya nos está superando ese 2% que nos ofrece el bono español, ¿no? Así que, por tanto, podríamos estar en terreno negativo. Igual que duraciones cortas. Oye, yo tengo un fondo de inversión de duraciones cortas americanas que da pues un 2,40%, 2,30%, 2%. Ya con la comisión de gestión y la compra, y luego si encima lo vendemos, estamos perdiendo dinero. Con los ETFs, la ventaja que tenemos es, primero, XTB, que la compra y venta, siempre y cuando negociemos menos de 100.000 euros, va a ser cero la comisión de compra y de venta, y luego lo que es el TER o comisión de gestión, que viene incluido dentro de la plataforma, en la que vais a poder ver que según el tipo de fondo, según el tipo de ETF, pues habrá un TER diferente, ¿no? Pero una media puede ser realista en el entorno del 0,40 anual, ¿vale? Y luego lo que es bonos directos. Oye, pues yo quiero comprar uno de Microsoft a 10 años, de Amazon, de lo que sea, ¿no? Los inconvenientes que tienen, pues al final, sobre todo cuando hay una situación de inestabilidad, el vender esos bonos después, la verdad es que se antoja muy complicado y siempre se vende al final con descuentos significativos. Pasó en 2020, cuando los inversores se preocuparon de lo que iban a ser diferentes defaults, y cuando se quisieron vender esos bonos en mercado no había liquidez suficiente, nadie quería comprarlos, se tenía que vender a descuento. Así que, por tanto, pues realmente ese riesgo no lo tenemos en fondos de inversión y ETFs, y sobre todo la ventaja del ETF respecto al fondo son los temas económicos, ¿vale? En el fondo ya también sabéis que va a un precio NAV, que el precio NAV puede ser el día anterior, que luego además ponemos una orden de venta en la mañana y que a lo mejor nos da hasta por la noche, hasta el día siguiente no podemos venderlo. Así que, por tanto, en ETFs, liquidez inmediata. Como sabéis, a través de XStation podemos poner stop loss, podemos poner profit, podemos tener, en cuanto vendamos ese producto, el capital de manera inmediata. Renta fija de gobierno, ¿vale? Aquí podemos ver en la esquina superior izquierda la renta fija española, abajo renta fija alemana y a la derecha renta fija americana, ¿vale? Aquí tenemos también los spreads que tenemos respecto al Bund, es decir, al bono alemán, o respecto al T-Note, es decir, al bono a 10 años americano. Como veis, pues realmente el bono español a 10 años pagando, esto es a cierre de ayer, casi un 2%, el bono alemán a 10 años un 0,86% y el bono americano a 10 años un 2,70%. Pues como todos sabéis, las tasas de interés son diferentes en Estados Unidos que en Europa. En Estados Unidos, de manera recurrente, pues se ofrecen rentabilidades más atractivas. Hemos visto que en Europa durante estos años, pues la rentabilidad en renta fija, en depósitos, etcétera, debido a las decisiones de los bancos centrales, del BCE, pues ha sido muy limitada, ha sido prácticamente imposible, y de hecho muchas ocasiones, sobre todo en los 2-3 últimos años, el bono alemán ha estado en rentabilidades negativas, es decir, que teníamos que perder dinero para comprar renta fija alemana. Esto era así porque básicamente pues se considera el activo más seguro dentro de euros, de tener ese capital en euros, y para tener ese activo seguro pues teníamos que pagar encima, ¿no? Así que, por tanto, pues la diferencia entre el bono alemán y el bono español, pues sobre todo es el riesgo, ¿no? Pues oye, el comprar deuda española sobre deuda alemana, que es lo que se considera en Europa lo más seguro que hay, pues tiene un spread, ¿vale? Tiene un spread que son de 110 puntos, que es lo que veis aquí abajo en pantalla, 110 puntos respecto al bono alemán, ¿vale? Así que, por tanto, pues eso sería un poco la diferencia. Luego Italia tiene el bono todavía un poquito más alto, Francia un poquito más bajo que España. Así que, por tanto, pues sobre todo se hacen las referencias, que esto es lo que vemos y hemos visto mucho, la crisis de deuda periférica hace muchos años con Grecia, los spreads de crédito que se iban muy altos.
los spreads gubernamentales, perdón, que sean muy altos, y es sobre todo comparativo con la prima de riesgo, que es sobre todo comparativo con el bono alemán, ¿vale? Así que, por tanto, pues aquí vemos un poco lo que es también la curva de tipos de los diferentes países, que es lo que decíamos previamente. Hoy hemos visto mucho en las noticias inversión de la curva entre el 2 años y el 10 años, que es un indicio de recesión. Pues como podéis ver aquí, el 2 años ofrece mayor rentabilidad que el 10 años, un 3,12% superior al 2,73%. Es una señal de recesión que hemos visto en anteriores situaciones económicas, y que incluso en estos momentos la diferencia entre el 2 años y el 10 años, que son ya de casi esos 40 puntos, pues es una de las más abultadas en la historia de la economía. También es otra de las señales entre el 5 años y el 30 años, no suele ocurrir tanto, pero estamos viendo además que poco a poco van en camino a esa posible inversión de la curva de estos tramos, y como decíamos al principio, pues cuando estimamos lo que es la curva de tipos, creemos siempre que los bonos a más largo plazo ofrecen mayor rendimiento que los de corto plazo por el tiempo. Oye, pues yo puedo saber, o creo saber a 2 años que puede haber una seguridad, a 30 años, pues vete tú a saber lo que pueda ocurrir, ¿no? Pandemias, inestabilidades, guerras, etcétera, ¿no? Así que, por tanto, pues eso es lo que previamente creemos que no ocurre luego en la práctica. Al final hay que tener en cuenta que los bonos, sobre todo un mes, 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, tienen también mucha dependencia a las tasas de interés de la FED, de los bancos centrales, y los que son a más largo plazo, 10, 20, 30 años, etcétera, estos ya tienen más dependencia de la economía, ¿vale? De lo que es la inflación, de lo que es el crecimiento económico, y por tanto ya no es solo dependiente de la economía. Así que, por tanto, cuando se hay esta inversión en la curva, pues podemos pensar que puede venir un riesgo económico alto, ya que los tramos más altos bajan porque baja la economía. Así que espero haberme explicado bien. Bonos de momento que hemos explicado gubernamentales, 3 ejemplos: España, Alemania, Estados Unidos. Así que, por lo tanto, cuando vemos que se incrementa la deuda, oye, vemos que el bono español a 10 años del 2 pasa al 5. Ojo, pues si España como país, en vez de emitir deuda al 2, la emite al 5, malo, porque ya estamos financiándonos a un tipo mucho más alto, la deuda que tenemos pues va a valer más, etcétera, etcétera. Así que, por tanto, ahí es cuando incurrimos en problemas. Como vemos, esto es un dato de ayer, ¿vale? Datos de inflación en Estados Unidos que fueron por debajo de lo esperado, y que, como estamos viendo en pantalla, lo que hace es baja la inflación. Se estima que no va a subir la FED un programa de tipos pues tan agresivo como el que previamente teníamos establecido, y bajan el rendimiento de los bonos. Baja el rendimiento, sube el precio, ¿vale? Y baja el rendimiento sobre todo de los de corto plazo. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Cuanto más corto plazo, más dependencia de la FED. Es decir, si la FED sube tipos, ¿vale? Suben más los rendimientos de los bonos a corto plazo. Si la FED, como pasó ayer, se estima que no va a subir tanto los tipos, ¿vale? La rentabilidad de los de más corto plazo va a ser superior, el cambio, a lo que va a hacer los de largo plazo, ¿vale? Aquí es una muestra de eso, de que los de corto plazo tienen más dependencia de las decisiones de los bancos centrales, ¿vale? Igual que hemos visto en Estados Unidos, lo podéis ver también aquí en Alemania, o lo podéis ver en España, ¿vale? La rentabilidad ayer de los de corto plazo se movió mucho más que las de largo plazo. Hemos visto renta gubernamental, renta corporativa. Podríamos dividirlo principalmente en 2 categorías. Una que sería investment grade y otra que sería el high yield, ¿vale? Aquí vemos arriba a la derecha el investment grade, luego abajo a la derecha vemos el high yield, y vemos las diferencias cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el investment grade, ahora mismo ofreciendo, pues como veis aquí arriba en pantalla, un 1,49, ¿no? Esto es del día 8, ¿vale? Que se actualiza con días posteriores. 1,49 sumado al bono americano a 10 años, es decir, a 2,735, nos da una rentabilidad del 4,225. ¿Qué quiere decir esto? Que de media, una compañía investment grade americana que emita deuda a 10 años, en vez de un 2,735, que sería el gobierno, pues ya estaría emitiendo al 4,225, es decir, superior. ¿Por qué? Pues porque siempre estimamos que el gobierno americano es lo más seguro, y que todo lo que sea fuera del gobierno americano pues tiene más riesgo. Para compensar ese riesgo superior, ofrezco una rentabilidad superior. Entonces, esto hablamos de medias, ¿vale? Luego ya pues hay empresas que tienen sus características particulares y que pues pagan más, pagan menos. Hablamos de media. Esto realmente es muy atractivo comparado, por ejemplo, a lo que teníamos en 2020. En 2020 tenemos una rentabilidad del bono cercana al 0,50, pongamos 0,60, y tenemos, cuando ya recuperó
los spread, tenemos un 1% de spread, es decir, que estaban rondando el 1,60, 1,70%, es decir, que yo quería en 2020 comprar deuda de investment grade americana, de compañías americanas, y la media me estaba rondando el 1,70, cuando ahora mismo, como estamos viendo, ya es el 4,22,5. Como veis, pues estos son los spread de crédito, que es lo que se suma, estamos explicándolo, al bono gubernamental americano para darnos una indicación de lo que pagan los bonos corporativos de investment grade o high yield. Y como vemos, pues cada vez que hay una situación de inestabilidad, los spreads se elevan mucho, ¿no? Lo estamos viendo aquí, por ejemplo, crisis financiera, pues estaba pagando un 1, casi un 2%, ¡pum! Crisis financiera, total, sistema financiero, sistema bancario, pues al 6%, es decir, que ya aquí nos estaban dando solo con esto ya el 6 y pico por ciento. Pasó también en 2020 en la crisis del COVID, ¿no? En la pandemia, ¡pum! Se disparó 4% y por tanto, pues un buen momento de esos spread de crédito para comprar deuda corporativa americana, ¿no? Esto, es decir, cuando se amplían estos spread de crédito, cuando hay inestabilidad, cuando hay incertidumbre, cuando hay riesgo de default, ha pasado ahora, ¿no? Poco a poco ha ido pasando con esos miedos de las subidas de tipos de interés por parte de la Fed que nos llevasen a pues un riesgo de default en diferentes compañías. Aquí lo que vemos también es con el high yield. Es verdad que ha bajado mucho en las últimas semanas, llegó a estar en un momento determinado casi al 6% y como veis en 2020 llegó al 11%, ¿vale? La rentabilidad actual que nos ofrece, sumando el 2,735 más el 4,41, pues podríamos pensar que una media del 7,125, ¿no? Aproximadamente. Luego hay que ver duraciones, etcétera, pero esto es un aproximado para que lo veáis, ¿vale? Entonces, como veis, pues Estados Unidos 2,735, corporate, que es más arriesgado que Estados Unidos 4,41, pero menos arriesgado que high yield, que de media sería el 7,25, ¿no? Así que por tanto, como veis, pues igual, amplía los spreads de crédito cuando hay situaciones de inestabilidad o de incertidumbre y al tener más riesgo que el investment grade, pues paga más. ¿Cómo funciona la renta fija? Pues aquí hemos puesto lo que es 100, que sería el precio al emitirse un bono, 2,80 por ejemplo, que es lo que está ofreciendo ahora mismo casi el bono americano, es decir, si hoy Estados Unidos dice voy a emitir nueva deuda a 10 años ofreciendo un 2,80%, el bono empieza a emitirse a 100, a 10 años. ¿Qué ocurre? Si nosotros a vencimiento esperamos esos 10 años, cada año nos van a ir ofreciendo ese 2,80%, ¿vale? Son normalmente dos cupones de manera semestral, es decir, 1,40 en un semestre, 1,40 en el otro semestre, que hacen un total del 2,80. Pero en el transcurso de esos 10 años, en el año 1, en el año 2, en el mes 1, en el día 2, en cualquier momento de esos 10 años, el precio, esos 100, va variando, ¿vale? No es lo mismo una situación de estabilidad total que una situación de guerra, que una situación de subidas de tipos y altos defaults, ¿vale? Entonces el bono, el precio va variando, a pesar de que a vencimiento, si lo mantenemos, nos van a ofrecer cada año ese 2,80%, podremos generar mejores rentabilidades incluso si, por ejemplo, el bono en vez de a 100 lo podemos vender a 110. O si, por ejemplo, al contrario, oye, que el bono ha bajado a 90 y lo vendemos a un precio más barato de lo que nos costó, ¿vale? Entonces, el precio del bono y el rendimiento van inversamente correlacionados. Cuando sube, o mejor dicho, vamos a hacerlo con la rentabilidad. Si la rentabilidad del bono baja del 2,80, 2,70, 2,60, 2,50, 2,40, el precio va a subir y lo podremos vender por tanto más caro. Es decir, cuando tenemos argumentos de que este 2,80 nos parece ya una buena rentabilidad y creemos que va a ir hacia la izquierda, creemos que la rentabilidad va a ir hacia abajo, como es lo que pensamos ahora, como hemos dicho y ahora veremos, cuando bajan la economía, cuando bajan las expectativas de inflación, cuando ya no es tantas subidas de tipos, creemos que el bono va a bajar la rentabilidad. Además, si hay también, que funciona muy bien cuando hay situaciones de incertidumbre, es un activo refugio casi por excelencia junto con el oro en la renta fija gubernamental americana, ¿no? Es donde nos vamos cuando más incertidumbre hay. Pasó en el COVID, que como veíamos antes se fue al 0,50, ¿vale? Entonces, si se fuese al 0,50, imaginaros todo lo que subiría ese precio que podríamos vender sin esperar al vencimiento, podríamos venderlo con plusvalías. Así que, por tanto, renta fija, si esperamos a vencimiento, podríamos considerar que es fija, si es que el bono pues, se emite, o sea, se sigue y paga correspondientemente en cada uno de los plazos que tiene que pagar, pero si lo vendemos previamente no va a ser fija, sino que nos va a dar
pues lo que nos haya ofrecido por vía cupón más la posible rentabilidad o plusvalía que tendremos vía precio. Cuando suben los tipos de interés y más incrementamos la duración, pues más baja el bono, ¿vale? Esto es importante, que es lo que veremos ahora. ¿Por qué creemos que vamos a elegir este DTLA.UK cuando tiene los vencimientos más largos? Precisamente por eso, porque creemos que van a bajar los vencimientos más largos y nos va a dar una rentabilidad en precio superior. Cuanta más duración, más se va a mover el precio ¿vale? Cuanto más duración, más se va a mover. Cuanto menos duración, menos riesgo, menos se va a mover. Características que hemos visto históricamente aquí en la parte de la izquierda de subidas de tipos o bajadas de tipos por parte de la Fed y la rentabilidad de los bonos. Es verdad que va muy ligada, pero también es verdad que hemos visto hechos en los cuales no han ido totalmente en línea. Por ejemplo, aquí hemos visto cómo en 2013 pues, se mantenían el 0% y ofrecían rentabilidades de casi el 3%. O, por ejemplo, cuando hemos ido viendo subidas de tipos en 2005, 2006, 2007, más o menos se ha ido manteniendo en los niveles del 4, entre el 4 y el 5%, como podéis ver aquí en pantalla, cuando los tipos han ido subiendo del 1,25 creo que fue al 5,75, es decir, 4,5% de subida, mientras que la rentabilidad de los bonos se mantuvo muy estabilizada, ¿no? Igual aquí, al final, pues subidas graduales de tipos de interés y veíamos cómo incluso la rentabilidad de los bonos bajaba. Es decir, hay una relación, es evidente, porque lo vemos aquí, por ejemplo, también, que bajan los tipos de interés, bajan la rentabilidad del bono. Aquí, por ejemplo, muy en línea cuando pasó la crisis del COVID, también por ese riesgo default, ¿vale? Que aquí también pasó, el riesgo de crisis, etcétera, que es cuando se bajan los tipos realmente, ¿no? Oye, .com, bajo tipos, crisis financiera, bajo tipos, la pandemia, bajo tipos, y bueno, pues ahí mucho dinero de la renta variable se va a renta fija y principalmente a renta fija gubernamental. Es decir, va en línea, pero va en línea también con la economía, con los datos, como decimos, de inflación, etc. Otro indicador que va también muy en línea con la rentabilidad del bono americano, que es el ISM manufacturero, ¿vale? Como podéis ver, pues va muy en línea, adelantándose a lo que pasa después con la rentabilidad del bono. Aquí veíamos cómo el ISM ya nos estaba dando niveles de 65, mientras que el bono estaba prácticamente ofreciendo un 1,5% y después, meses después, ya ha llegado a ese punto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Un indicador adelantado, ISM, que está a niveles de casi 52,8, creo que fue el último dato, que nos estaría dando en la escala rentabilidades cercanas al 1,75% en la rentabilidad del bono. Es decir, que si esto continúa correlacionando, como hemos visto, que va primero la línea del ISM manufacturero y después la rentabilidad del bono, en algún momento podríamos verlo en niveles cercanos al 1,75. Y recordar, como hemos dicho, si baja la rentabilidad del bono, sube el precio. Aquí vemos en la parte de la izquierda la rentabilidad de los bonos que teníamos en agosto 2021, en agosto 2020 y en la actualidad. Como decíamos, pues lo que entendemos normalmente es una curva steepening, en la cual pues cada tramo más a largo plazo pues ofrece una rentabilidad superior, que es lo que estamos viendo en este caso, ¿vale? En 2021, prácticamente también en 2020, y lo que no es tan normal es ver pues esa inversión de la curva en los cuales vemos como el 2 años ofrece un 3 y pico, mientras que el 10 años pues estaba ofreciendo pues un 2,80, ¿no? Así que por tanto inversión en la curva demostrada también aquí y pues esa rentabilidad superior que hemos ido comentando previamente, que veíamos en 2020 entre el 0,5 y el 1% en un momento determinado, y que podemos verlo aquí en esta gráfica, y cómo ahora ha evolucionado al alza ofreciendo rentabilidades mucho más atractivas. El pensar en los datos de inflación y economía, el por qué creemos que pueden ir a la baja, bueno, ya lo hemos visto, recesión técnica en Estados Unidos, 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo, menos 1,6% en el 1Q, menos 0,9% en el segundo Q, veremos a ver en este nuevo trimestre, y datos de inflación ayer por debajo de lo esperado, esperábamos 8,7%, datos del 8,5%, así que por tanto pues datos de inflación, expectativas de inflación por debajo de lo esperado. Como decíamos, si creemos que va a bajar la inflación, creemos que va a bajar la economía, pues los tramos más largos deberían de ir hacia abajo. Así que, por tanto, que también es derivado de eso de, oye, pues no voy a subir tanto los tipos, ¿no? La economía va mal, la inflación no está tan alta, ojo, que está en el 8,5, que no es tontería,
¿vale? Pero que es menos de lo que preveíamos, pues también es menos subidas de tipos y ayuda también a bajar los tramos más largos y más cortos en ese caso, ¿no? Aquí vemos la comparación entre los diferentes ETFs que tenemos en XTB sobre deuda gubernamental americana. En este caso, pues podemos ver cómo el DTLA.UK en lo que llevamos de año ha bajado un 19,75%. Recordemos que es por la duración. Cuanta más duración, más subidas o más bajadas podemos tener. Luego tenemos los tramos, pues según lo que el de 7 a 10 años, pues es el segundo que más baja. El de 3 a 7 años, pues ya baja un 6,11. Y el de 1 a 3 años baja un 2,97%. Así, por tanto, el potencial de recuperación en el caso de bajar las rentabilidades de los bonos, pues es muy superior en el DTLA.UK que en el resto, ¿vale? Más duración, la modificación en precio es superior. Aquí lo que vamos a comparar es High Yield y el Investment Grade, ¿vale? High Yield, que ha bajado un 9,84%. Estos son los dos ETFs más negociados en High Yield y en Investment Grade. El HYG.US y el LQD.US. Como veis, ha bajado más el corporativo, más que el High Yield. Veíamos antes en la gráfica, si os acordáis, cómo había recuperado mucho el High Yield, que son pues estas velas, ¿no?, de recuperación. Y aparte es que el corporativo tiene más dependencia de lo que hace el soberano, es decir, de lo que hace la renta fija de gobierno. Y el High Yield lo que tiene es más dependencia de lo que hace la economía. Cuando se disparan los spread, ¿vale?, pues afecta mucho más al High Yield que al corporativo, y cuando se dispara la renta fija gubernamental hace mucho más daño al corporativo que al High Yield. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha disparado, en este caso, la renta fija en este año, y por tanto al corporativo pues le ha afectado mucho más que al High Yield. Y aquí vemos los emergentes, ¿vale? Los spreads de la renta fija emergente, cómo ha llegado a tener, respecto comparativamente a Estados Unidos, cómo ha llegado a tener unos máximos en 500 puntos en mediados de julio, y como veíamos también con el High Yield, pues un poquito más de estabilidad, menores subidas de tipos por parte de la Fed, etcétera, menos riesgos, pues ha bajado los spreads, ¿no? Y ha bajado el 420, porque es otra idea. Y decimos, oye, el que crea que la economía va a ir bien, que los riesgos no son para tanto, que hay que aprovecharlo, pues va a poder hacerlo a través de renta fija emergente. Tiene más riesgo, también va a dar más rentabilidad, ¿vale? Renta fija emergente, como vemos aquí, que también va a subir tipos de interés. Aquí vemos un gráfico de Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, subidas de interés que vamos a ver de manera gradual en estos países también, y que por tanto, pues al subir muy ampliamente los tipos de interés, en principio la renta fija, los precios de la renta fija deberían de bajar. Diferencia entre renta fija emergente en divisa local o en dólares, ¿vale? Que son estos dos ETFs, ¿vale? IMB.US o IML.US, ¿vale? Diferencia entre renta fija local, divisa local o divisa fuerte, ¿vale? Dólar. En principio, pues divisa emergente local, por ejemplo, Colombia, pagando pues alrededor del 15%, pongamos, en el 10 años, ¿vale? Cuando es en dólares ya no es el 15%, eso es en pesos colombianos, se reduce esa rentabilidad al estar en dólares, ¿vale? Entonces, pues hay una diferencia entre una y otra. Importante también, en la plataforma XStation, el apartado análisis de mercado en ETF Scanner nos va a permitir ver todas las características interesantes de los diferentes ETFs, ¿vale? Podemos ver los activos que tiene bajo gestión, el TER, que es la comisión, como decíamos antes, el rendimiento acumulado a un año, el rendimiento acumulado desde que se inició, del year to date, es el del principio de año, el de 2 años, el de 3 años, desviación estándar del riesgo. El alfa que podemos tener es la capacidad que tiene un gestor para sobresalir sobre el benchmark, ¿vale?, para hacerlo bien, o la beta, que es la correlación que tiene con el índice, ¿vale?, con el mercado. Así que, por tanto, muchas características que nos permite a través de XStation, en la cual podemos filtrar por renta fija, ¿vale? Como decíamos, también hay bonos flotantes que van en referencia, por ejemplo, al Euribor, o van al SOFR, van a un tipo de interés de referencia más no sé cuántos puntos. Los tips que van ligados a la inflación, High Yield, muchos tipos de renta fija. Aquí podemos filtrar por país, norteamericana, europea, emergente, mercados desarrollados. Así que, por tanto, os invito a que veáis esta herramienta en análisis de mercado en ETF Scanner, lo cual nos va a dar un análisis general magnífico
de los diferentes ETFs. Y por último, DTLA, análisis técnico, caídas, como decíamos, relevantes desde principio de año, a pesar de la última recuperación desde los 4,90 que hemos visto de los mínimos anuales, y que poco a poco se mantiene en tendencia alcista ahora después de rebasar los máximos decrecientes anteriores en el entorno de los 5,44, que es donde nos encontramos. Poco a poco, manteniendo esta tendencia, nos podríamos llevar a tramos más altos en los niveles de 5,66 y desde luego, pues hombre, con un objetivo de llegar poco a poco a esos niveles de principios de año y sobre todo, pues cuando veíamos en 2020 los máximos en este ETF en 7,65, que es cuando la renta fija a 10 años, etcétera, nos está ofreciendo pues rentabilidades muy limitadas. Y por tanto, pues creemos que a pesar de que queda muy lejos, ¿vale? Pero que es muy buen producto para tener en cartera como cobertura de riesgo, como posibilidad de rendimiento por precio. Así que por tanto, pues siempre creemos que es una magnífica idea y más en el escenario actual. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, espero que no haya sido demasiado extenso. Podemos proceder a hacer otros análisis ya más detallados de lo que es la renta fija, de cómo poder aprovechar otras oportunidades en renta fija. De momento, oportunidad del jueves, hoy 11 de agosto, dtla.uk. Espero que os haya gustado y que tengáis muy buen día de trading. Hasta luego.